armadas de toda especie de instrumentos de destrucción, combatían alguna vez las unas contra las otras, y después volvían contra el Salvador con rabia. Era un horrible espectáculo, pues lo llenaban de ultrajes, de maldiciones, lo herían, lo golpeaban. Sus armas, sus espadas, sus palos, iban y venían sin cesar, cayendo sobre el grano de trigo celeste, descendido sobre la tierra para morir, a fin de alimentar eternamente a todos los hombres con el pan de vida. En medio de esas legiones furiosas, de las cuales algunas me parecían compuestas de ciegos, Jesús estaba herido como si realmente hubiera experimentado sus golpes. Vacilante en extremo, tan pronto se levantaba como caía. Y la serpiente, en medio de esa multitud que gritaba sin cesar contra Jesús, batía acá y allá con su cola, desollando a todos los que derribaba. Entonces me fue revelado que estos enemigos del Salvador eran los que maltrataban a Jesucristo, cuya presencia es real en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanadores de la Sagrada Eucaristía. Yo vi con horror todos esos ultrajes, desde la irreverencia, la negligencia, la omisión, hasta el desprecio, el abuso y el sacrilegio, desde la adhesión a los ídolos del mundo, a las tinieblas y a la falsa ciencia, hasta el error, la incredulidad, el fanatismo y la persecución. Vi entre esos hombres a ciegos, paralíticos, sordos, mudos y aún niños, ciegos que no querían ver la verdad, paralíticos que no querían andar con ella, sordos que no querían oír sus avisos y amenazas, mudos que no querían combatir por ella con la espada de la palabra, niños perdidos por causa de padres o maestros mundanos y olvidados de Dios, mantenidos con deseos terrestres, llenos de una vana sabiduría y alejados de las cosas divinas. Entre estos últimos, cuya vista me afligió más porque Jesús amaba a los niños, vi muchos de estos de coro, irreverentes, que no honraban a Jesucristo en las santas ceremonias en las que tomaban parte. Vi con espanto muchos sacerdotes, algunos reputados como llenos de piedad y de fe, maltratar también a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. A muchos vi que creían y enseñaban la presencia de Dios vivo en el Santísimo Sacramento, pero no lo tomaban con bastante calor y eficacia, pues olvidaban y descuidaban el palacio, el trono, lugar de Dios vivo, es decir, la iglesia, el altar, el tabernáculo, el cáliz, la custodia, los ornamentos, en fin, todo lo que sirve al uso y al decoro de la iglesia de Dios. Todo estaba abandonado, todo se perdía en el polvo y la inmundicia, y el culto divino estaba, si no profanado interiormente, a lo menos deshonrado en lo exterior. Todo eso no era el fruto de una pobreza verdadera, sino de la indiferencia, de la pereza, de la preocupación de vanos intereses terrestres y algunas veces del egoísmo y de la muerte interior, pues vi negligencias iguales en iglesias ricas, o a lo menos acomodadas. Vi otras muchas a donde un lujo mundano había reemplazado los magníficos ornamentos de una época más piadosa. Muchas veces los pobres estaban mejor asistidos en sus chozas que el Señor del cielo y de la tierra en su iglesia. Ah, cuánto contristaba a Jesús la inhospitabilidad de los hombres, después de haberse dado a ellos como alimento. Seguramente que no se necesita ser rico para recibir al que recompensa centuplicado un vaso de agua dado en su nombre al que tiene sed, pero él, que tiene tanta sed de nosotros, no tiene derecho a quejarse cuando el vaso es impuro y el agua corrompida. Por consecuencia de estos descuidos, vi a los débiles escandalizados, el sacramento profanado, la iglesia abandonada, los sacerdotes despreciados, la impureza y la negligencia se extendían hasta las almas de los fieles. Dejaban sin purificar el tabernáculo de su corazón cuando Jesús bajaba a él, como dejaban el tabernáculo puesto sobre el altar. Aunque hablara un año entero,
No podría contar todas las afrentas hechas a Jesús en el Santísimo Sacramento, que supe de esta manera. Vi a los autores de estas asaltar al Señor y herirlo con diversas armas, según la diversidad de sus ofensas. Vi cristianos irreverentes de todos los siglos, sacerdotes frívolos o sacrílegos, una multitud de comuniones tibias o indignas, guerreros furiosos profanando los vasos sagrados, servidores del demonio empleando la Sagrada Eucaristía en los misterios de un culto infernal. Vi entre ellos gran número de doctores, esclavos de la herejía por sus pecados, atacando a Jesucristo en el Santísimo Sacramento de su Iglesia y arrancando de su corazón por medio de sus seducciones una multitud de hombres por los cuales había vertido su sangre. ¡Qué espectáculo tan doloroso! Yo veía a la Iglesia como el cuerpo de Jesús y una multitud de hombres que se separaban de ella y que rasgaban y arrancaban pedazos enteros de su carne viva. Jesús los miraba con ternura y gemía al verlos perderse. El que se había dado a nosotros por alimento en el Santísimo Sacramento, a fin de juntar en un solo cuerpo, el de la Iglesia, su esposa, a los hombres separados y divididos a lo infinito, se veía despedazado entre el mismo cuerpo, pues su principal obra de amor, la Eucaristía, a donde todos los hombres debían consumirse en la unidad, se convertía por la malicia de los falsos doctores en piedra de choque y de separación. Vi de este modo pueblos enteros arrancados de su seno y privados de participación en el tesoro de la gracia legado a la Iglesia. Por fin, vi todos los que estaban separados de ella, sumergidos en la incredulidad, la superstición, la herejía, la falsa filosofía mundana, llenos de furor, reuníanse en grandes bandos para atacar a la Iglesia, excitados por la serpiente que se agitaba en medio de ellos. Era lo mismo que si Jesús se hubiese sentido despedazar. Yo estaba tan llena de horror y de espanto que una aparición de mi esposo celestial me puso misericordiosamente la mano sobre el corazón, diciéndome estas palabras: Nadie ha visto eso todavía, y tu corazón se partiría de dolor si yo no lo sostuviera. Vi las gotas de sangre caer sobre la pálida faz del Salvador. Sus cabellos estaban pegados y erizados sobre su cabeza, y su barba ensangrentada en desorden, como si le hubiesen querido arrancar. Después de la visión de que acabo de hablar, huyó fuera de la caverna y volvió hacia los discípulos. Mas su modo de andar era como el de un hombre cubierto de heridas, y que, cargado con una mole inmensa, tropezaba a cada paso. Cuando vino a los apóstoles, no estaban estos acostados para dormir como la primera vez. Tenían la cabeza cubierta, doblegados sobre las rodillas, en la misma posición que tiene la gente de ese país cuando está de luto o quiere orar. Quedáronse traspuestos, vencidos por la tristeza y la fatiga. Jesús, temblando y gimiendo, se acercó a ellos y se despertaron. Pero cuando a la luz de la luna lo vieron delante, de pie, con la cara pálida y ensangrentada, el pelo en desorden y los ojos cansados, no lo conocieron de pronto, pues estaba muy desfigurado. Al verle juntar las manos, se levantaron, lo tomaron por los brazos, lo sostuvieron con amor, y él les dijo con tristeza que lo matarían al día siguiente, que lo prenderían dentro de una hora, que lo llevarían ante un tribunal, que sería maltratado, azotado y entregado a la muerte más cruel. Les rogó que consolasen a su madre y también a Magdalena. No le respondieron, pues no sabían qué decir. Tal sorpresa les había causado su presencia y sus palabras, hasta creían que estaba delirando. Cuando quiso volver a la gruta, no tuvo fuerza para andar. Juan y Santiago lo condujeron, y volvieron cuando entró en ella. Eran las 11:15, poco más o menos. Durante esta agonía de Jesús,
Vi a la Virgen Santísima llena de tristeza y de amargura en la casa de María, madre de Marcos. Estaba con Magdalena y María en el jardín de la casa, encorvada sobre una piedra y apoyada sobre sus rodillas. Muchas veces perdió el conocimiento, pues vio interiormente muchas cosas de la agonía de Jesús. Había enviado un mensajero a saber de él, y no pudiendo esperar su vuelta, se fue inquieta con Magdalena y Salomé hasta el valle de Josafat. Iba cubierta con un velo, y con frecuencia extendía los brazos hacia el monte de los olivos, pues veía en espíritu a Jesús bañado de un sudor de sangre, y parecía que con sus manos extendidas quería limpiar el rostro de su hijo. Vi estos impulsos de su alma ir hasta Jesús, que se acordó de su madre y la miró como para pedirle socorro. Vi esta comunicación entre ambos, bajo la forma de rayos que iban del uno al otro. El Señor se acordó también de Magdalena y tuvo piedad de su dolor, y por eso recomendó a los discípulos que la consolasen, pues sabía que su amor era el más grande después del de su madre, y había visto que sufría mucho por él y que no le volvería a ofender jamás. En aquel momento, los 8 apóstoles vinieron a la choza de follaje de Getsemaní, conversaron entre sí y acabaron por dormirse. Estaban perplejos, sin ánimo y atormentados por la tentación. Cada uno había buscado un sitio en donde poderse refugiar y se preguntaban con inquietud: ¿qué haremos nosotros cuando le hayan hecho morir? Lo hemos dejado todo por seguirle. Somos pobres y desechados de todo el mundo. Nos hemos dado enteramente a él, y ahora está tan abatido que no podemos hallar en él ningún consuelo. Los otros discípulos habían andado errantes de una parte a otra, y habiendo sabido algo de las espantosas profecías de Jesús, se habían retirado los más a Beftagé. Vi a Jesús orando todavía en la gruta, que luchaba contra la repugnancia de su naturaleza humana y abandonándose a la voluntad de su Padre. Aquí el abismo se abrió delante de él, y los primeros grados del limbo se le presentaron. Vi a Adán y Eva, los patriarcas, los profetas, los justos, los parientes de su madre y Juan Bautista, esperando su llegada al mundo inferior, con un deseo tan violento que esta vista fortificó y animó su corazón lleno de amor. Su muerte debía abrir el cielo a estos cautivos. Cuando Jesús hubo mirado con emoción profunda estos santos del mundo antiguo, los ángeles le presentaron todas las legiones de los bienaventurados futuros que, juntando sus combates a los méritos de su pasión, debían unirse por medio de él al Padre Celestial. Era esta una visión bella y consoladora. Vio la salvación y la santificación saliendo como un río inagotable del manantial de redención, abierto después de la muerte. Los apóstoles, los discípulos, las vírgenes y las mujeres, todos los mártires, los confesores y los ermitaños, los papas y los obispos, una multitud de religiosos, en fin, todo el ejército de los bienaventurados se presentó a su vista. Todos llevaban una corona sobre la cabeza, y las flores de la corona diferían de forma, de color, de olor y de virtud, según la diferencia de los padecimientos, de los combates, de las victorias con que habían adquirido la gloria eterna. Toda su vida y todos sus actos, todos sus méritos y toda su fuerza, como toda la gloria de su triunfo, venían únicamente de su unión con los méritos de Jesucristo. La acción y la influencia recíprocas que todos esos santos ejercían unos sobre otros, el modo como participaban de la única fuente, del Santísimo Sacramento y de la pasión del Señor, ofrecían un espectáculo tierno y maravilloso. Nada en ellos parecía casual. Sus obras, su martirio, sus victorias, sus apariencias y sus vestidos, todo, aunque bien diverso, se confundía en una armonía y unidad infinitas. Y esta unidad en la diversidad era producida por rayos de un sol único,
por la pasión del Señor, del Verbo hecho hombre, en quien estaba la vida, la luz de los hombres, que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no han comprendido. Era la comunión de los santos futuros que pasaba ante el Espíritu del Salvador, el cual estaba entre los deseos de los patriarcas y el ejército triunfante de los bienaventurados futuros. Estas dos muchedumbres, completándose la una a la otra, rodeaban el corazón amante del Redentor como una corona. Este espectáculo tierno dio al alma de Jesús un poco de alivio y de fuerza. Amaba tanto a sus hermanos y a sus criaturas, que hubiera aceptado gustoso todos los padecimientos que iba a sufrir por la redención de una sola alma. Como estas visiones se referían a lo futuro, estaban a cierta altura. Pero estas imágenes consoladoras desaparecieron, y los ángeles le presentaron su pasión que se acercaba. Vi todas las escenas presentarse delante de él, desde el beso de Judas hasta las últimas palabras sobre la cruz. Yo vi allí todo lo que veo en mis meditaciones de la pasión: la traición de Judas, la huida de los discípulos, los insultos delante de Anás y de Caifás, la apostasía de Pedro, el tribunal de Pilatos, los denuestos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condenación a muerte, el camino de la cruz, el sudario, la Verónica, la crucifixión, los ultrajes de los fariseos, los dolores de María, de Magdalena y de Juan, la abertura del costado, en fin, todo le fue presentado con las más pequeñas circunstancias. Aceptólo todo voluntariamente y a todo se sometió por amor de los hombres. Vio y sintió también el dolor actual de su madre, a quien la unión interior con sus padecimientos había hecho caer sin sentidos en los brazos de sus amigas. Al fin de las visiones sobre la pasión, Jesús cayó sobre su rostro como un moribundo. Los ángeles desaparecieron. El sudor de sangre corrió con más abundancia y atravesó sus vestidos. La más profunda oscuridad reinaba en la gruta. Yo vi un ángel bajar hacia Jesús. Era mayor, mucho más parecido a un hombre que los que había visto antes. Estaba vestido como un sacerdote y traía en sus manos un pequeño cáliz semejante al de la cena. En la boca de este cáliz se veía una cosa ovalada del grueso de una haba, que esparcía una luz rojiza. El ángel, sin bajar hasta el suelo, extendió la mano derecha hacia Jesús, que se enderezó. Le metió en la boca este alimento misterioso y le dio de beber en el pequeño cáliz luminoso. Después desapareció. Habiendo Jesús aceptado libremente el cáliz de sus padecimientos y recibido nueva fuerza, estuvo todavía algunos minutos en la gruta en meditación tranquila, dando gracias a su Padre Celestial. Estaba todavía afligido, pero confortado naturalmente hasta el punto de poder ir al sitio donde estaban los discípulos, sin caerse y sin sucumbir bajo el peso de su dolor. Estaba pálido, como siempre, pero su paso era firme. Habíase limpiado la cara con un sudario y compuesto los cabellos que le caían sobre las espaldas empapados en sangre. Cuando Jesús llegó a sus discípulos, estaban estos acostados, como la primera vez. Tenían la cabeza cubierta y dormían. El Señor les dijo que no era tiempo de dormir, que debían despertarse y orar. Ved aquí la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Les dijo: levantaos y andemos. El traidor está cerca, mas le valdría no haber nacido. Los apóstoles se levantaron asustados, mirando alrededor con inquietud. Cuando se serenaron un poco, Pedro dijo con animación: Maestro, voy a llamar a los otros para que te defendamos. Pero Jesús le mostró a cierta distancia del valle, del lado opuesto del torrente de Cedrón, una tropa de hombres armados que se acercaban con faroles, y le dijo que uno de ellos le había denunciado. Les habló todavía con serenidad, les recomendó consolar a su madre y les dijo: vamos a su encuentro.
Me entregaré sin resistencia en manos de mis enemigos. Entonces salió del huerto de los olivos con sus 3 discípulos, y vino al encuentro de los soldados en el camino que estaba entre aquel y Getsemaní. Cuando la Virgen Santísima volvió en sí entre los brazos de Magdalena y de Salomé, algunos discípulos que habían visto acercarse los soldados vinieron a ella y la llevaron a casa de María, madre de Marcos. Los soldados tomaron un camino más corto que el que había seguido Jesús viniendo del cenáculo. La gruta en que Jesús acababa de orar no era la misma donde tenía costumbre de hacerlo en el Monte de los Olivos. Iba ordinariamente a otra más lejos, en donde un día, después de haber maldecido a la higuera estéril, había orado en suma aflicción, extendido los brazos y recostado sobre una piedra. Las huellas de su cuerpo y de sus manos quedaron estampadas en la piedra y fueron veneradas más tarde, pero ya no se sabía en qué ocasión hubo de verificarse este prodigio. He visto muchas veces semejantes signos sobre la tierra, sea de los profetas del Antiguo Testamento, sea de Jesús o de María, o de algunos apóstoles. He visto también los de Santa Catalina de Alejandría sobre el monte Sinaí. No eran muy profundos. Se parecían a los que quedan apoyando la mano sobre una pasta espesa.